solamente el COVID-19 es nuestra mayor preocupación, porque en medio están pasando muchas cosas que realmente nos están llamando la atención. Don Carlos Mesa, que es candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, lo dijo ya hace pocas horas, de que no podemos quedarnos callados. Le invito, por favor, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por estar esta noche con Hora 23. Lo que usted ha hablado debe ser 24 horas con relación al tema de la corrupción, por ejemplo. Que no podemos quedarnos callados, que hay que corregir lo que está mal, hay que denunciar aquello. ¿Qué me dice usted de todo lo que estamos pasando? Efectivamente, muchísimas gracias por la invitación, Miriam, y creo que ese es el desafío gigantesco que tenemos en este momento los bolivianos. No solamente la ciudadanía de a pie, los medios de comunicación, los periodistas como tú, sino también quienes tenemos una relevancia pública determinada, en este caso por mi candidatura a la presidencia y por mi condición de expresidente. No es posible que cada vez que alguien hace una crítica, la crítica sea entendida o interpretada o se disfrace como si estuviéramos en una línea de desestabilización del gobierno, en absoluto. Lo que nosotros queremos es que el gobierno tenga éxito en su lucha contra el coronavirus, y lo que estamos viendo es que no lo tiene, y que no lo tiene porque no lleva adelante acciones adecuadas y coherentes con los desafíos que tenemos que enfrentar, entre ellas falta de transparencia, información insuficiente, irregularidades y acusaciones claras de corrupción. Ahora, lo que ha pasado en el Beni, por ejemplo, recién hoy la ministra ha señalado de que se van a ejecutar una serie de acciones, pero después de muchas semanas desde que en el Beni comenzara a registrarse el primer caso y de ahí corrieron los datos, las cifras, a ver ahora una situación tan delicada como la que está atravesando todo este departamento. Reacciones tardías como en el caso de Beni y en otros casos también, ¿no le parece? Sí, sin duda alguna lo que está pasando en el departamento del Beni es el ejemplo más dramático de cómo se ha desaprovechado el tiempo, es decir, los prácticamente 60 días de cuarentena que eran el margen de tiempo para trabajar en coordinación, en acción, en infraestructura y en respuestas. El error básico del gobierno en el Beni fue el asumir que teníamos 0 casos durante un par de semanas y que el Beni estaba inmune al contagio. Y eso lo que en realidad demostró es que no se estaban llevando a cabo los exámenes adecuados y los tests de coronavirus para saber si la pandemia estaba avanzando. Cuando se tuvo la información, lo que se vivió fue una escalada significativa en un departamento con un sistema de salud muy deficiente y con el agravante de que un 40% de los trabajadores en salud también se han contagiado. Sí. Las respuestas tardías son tan malas como las no respuestas. Ahora, por supuesto, eso es mejor que el que no se establezca ningún tipo de acción. Lo que el gobierno está haciendo en los últimos días, intentando recuperar el tiempo perdido, es un paso adelante, pero muestra la forma de manera inadecuada en la que se ha manejado el tema del coronavirus, que tiene en el Beni es su ejemplo más significativo. Ahora, evidentemente, como medios de comunicación tenemos la obligación moral de también mostrar los errores, como también mostrar los aciertos, ¿no es cierto? Uno de los grandes errores ha sido esto de la compra directa de los respiradores, por ejemplo. Empieza por este problema, ¿no? La compra directa sin transparencia, como usted mismo estaba mencionando, pero al día de hoy, no sabemos qué es lo que está pasando con las investigaciones, seguimos esperando que se nos pueda decir algo. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Primero, Miriam, ustedes, los medios de comunicación, tienen un derecho y la obligación de ser los intermediarios de las reivindicaciones, de las preguntas, de la interpelación de la ciudadanía y del país con relación a las cosas irregulares que se están viviendo. Ese es un primer punto. Con relación al hecho en sí mismo, nosotros creemos que el gobierno tiene que dar 2 respuestas. La respuesta de qué es lo que pasa ahora con esos respiradores. ¿Qué se va a hacer con esos respiradores? ¿Se van a terminar de implementar y de importar los accesorios para ponerlos en funcionamiento para situaciones de emergencia? ¿Se van a devolver? ¿Se van a comprar nuevos respiradores? ¿Cuándo va a ocurrir tal cosa? ¿Qué es exactamente lo que va a hacerse con ese equipo que está allí varado y que no tiene ningún uso? Y la segunda obligación es permitir
sin interferencias, y me refiero al juez Huacani, que fue detenido arbitraria e irregularmente por el Ministerio de Gobierno, permitir que el Poder Judicial y que el Ministerio Público lleven adelante la investigación, lleven adelante las acusaciones que sean pertinentes sin interferencia del gobierno, con la libertad de que esa investigación pudiera incorporar a otras personas más involucradas, además de las que en este momento están siendo investigadas o han sido detenidas preventivamente. Exactamente, porque hasta el presidente de Human Rights Watch habló lo que pasó con relación a lo del juez Huacani, algo que no nos hace quedar bien como país. Por supuesto, sobre todo porque a lo largo de 14 años hemos vivido la experiencia de la arbitrariedad, la discrecionalidad y un poder judicial y un ministerio público al servicio, literalmente al servicio del gobierno de Evo Morales. Lo menos que podríamos esperar es que esta experiencia no se repita en el gobierno de transición, porque precisamente el trauma que heredamos en el ámbito judicial es el que acabo de describir. Por eso tiene un grave efecto la decisión y la acción que luego, como siempre pasa, se corrige mal, de la detención del juez Huacani, que interrumpió la investigación, que le impidió llevar adelante la primera audiencia y que luego se repuso, pero ya con un grado de credibilidad en cuestión y con la evidencia de que el Ministerio de Gobierno está actuando más allá de sus potencialidades, de sus posibilidades, porque cualquier detención tiene que ir acompañada de una orden de juez que así lo determine, y eso no ocurrió. Y esto es lo grave, ¿no? La credibilidad está en juego, credibilidad en torno a qué es lo que está pasando en lo judicial y credibilidad en torno a lo que está haciendo el gobierno con relación específicamente a este tema. Y otro tema que también nos llama la atención, y me gustaría conocer su opinión, don Carlos, es con relación a la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional Plurinacional a recibir esa denuncia de inconstitucionalidad a la ley de postergación de las elecciones. ¿Qué opinión tiene? Se trata de un mecanismo perfectamente posible de llevar adelante, es decir, cualquier diputado nacional, cualquier representante, cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional tiene que tomar en consideración. ¿Qué es lo que estamos viendo y viviendo en este momento? En el momento en que el Tribunal Constitucional acepta considerar la demanda parcial de inconstitucionalidad, estamos en un suspenso sobre si la ley aprobada por la Asamblea Legislativa tiene vigencia o no. El Tribunal Constitucional tiene que responder, y puede responder dos cosas: la ley es constitucional y la elección tiene que ser el 2 de agosto, o no, la ley es inconstitucional y tiene que modificarse. Lo más importante, Miriam, es que dada la gravedad en la que estamos atravesando por crisis política, es muy importante que el tribunal se pronuncie lo antes posible. El tribunal tiene un plazo legal bastante dilatado, que debe considerar, por razones de su obligación moral con el país, de acortarlo lo más posible. Lo que nosotros esperamos es que el fallo, sea cual fuere, sea conocido lo más rápidamente posible. Ahora bien, hay quienes dicen de que el gobierno estaría utilizando el tema del COVID, de la emergencia sanitaria, para postergar indefinidamente las elecciones. Aquí hay que tomar en consideración un hecho incuestionable. Estamos en un momento de crecimiento significativo de la pandemia, con un número de contagios muy alto. Ayer tuvimos el número más alto y todo parece indicar que la curva está en su momento más crítico. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tomar en consideración la salud como un elemento prioritario para definir el día de la elección. Pero, dicho esto, no podemos suponer que vamos a vivir en cuarentena y con pandemia crítica durante 8 meses. En otras palabras, no hay ninguna razón lógica que tenga como experiencia otros países que nos haga pensar que la elección tiene que postergarse al año 2021. No hay ninguna razón para ello. Se puede combinar perfectamente el respeto a la salud y la lógica de un tiempo, una franja de tiempo, digamos, entre julio, agosto, septiembre y la primera quincena de octubre, para llevar a cabo la elección. Nosotros seguimos siendo partidarios de la propuesta que hizo el Tribunal Supremo. El concepto, no exactamente el detalle. ¿Cuál es el concepto? Que se dé una franja amplia de 3 meses, razonables, para que el tiempo permita resolver el tema de salud, y que se le dé al Tribunal Supremo Electoral la potestad de decidir el día de la elección en función
en ese momento. Ahora, evidentemente el tema de salud va a primar en este caso, eso es cierto, pero estamos ante falta de insumos, ante falta también de personal, de médicos, contrataciones, contratos y también ante la falta de test. No tenemos test y recientemente, hace pocas horas, ha salido una publicación en varios medios señalando de que un médico había indicado de que se han reservado pruebas, estoy hablando de 1,5 millones de pruebas para Bolivia, pero que hasta ahora el gobierno no responde con relación a aquello. No tenemos pruebas, don Carlos. Aquí tenemos un desafío que el gobierno no está siendo capaz de cumplir. El desafío se llama informar, hacerlo exhaustivamente y hacerlo con transparencia. ¿Qué significa eso? Primero, no solamente tiene que informarnos la estadística médica del día, tiene que informarnos qué decisión ha tomado con las compras que va a hacer. Informarnos de manera transparente a qué precios va a comprar cada prueba, cuáles son las ofertas que ha considerado, por qué ha escogido esa oferta y no otra, cuántas pruebas va a comprar, dónde las va a comprar y cuándo esas pruebas van a estar en el país. Una vez que tenga esas pruebas en el país, el gobierno tiene que decir, voy a distribuir ese total de esta manera, tantas en tal departamento, tantas en tal departamento, tantas en tal, por esta razón. Este es un aspecto fundamental. La segunda cuestión, el gobierno tiene la costumbre de decir, vamos a, estamos haciendo, vamos, no, eso no es el concepto. El concepto es, informo cuando el hecho está consumado, es decir, cuando la compra se ha concretado y digo, acaban de llegar estas pruebas. Primero, te dice, voy a comprarlas en tal fecha y van a llegar en tal fecha. Y segundo, cuando han llegado te dice, explica en detalle. Lo que el gobierno hace en general siempre es, vamos a hacer, estamos programando, vamos a comprar, etcétera, eso no sirve. Ahora, en medio de esto, no solamente tenemos que hablar de salud y de lo político, también de lo económico, ¿no es cierto? Ayer han anunciado ya esta agenda para reactivar los hidrocarburos con el fin de recuperar la economía boliviana. ¿Qué opinión tiene de esto? ¿Ha escuchado? Va a tener 2 pilares. Tenemos, y lo he dicho varias veces, que entender claramente cuáles son los límites del gobierno transitorio. El gobierno transitorio tiene que estar en la administración del día a día, fuera de la cuestión vinculada a las elecciones y fuera de la cuestión vinculada al coronavirus, cuya responsabilidad está clara. Pero, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, es obvio que el país produce todos los días hidrocarburos, es obvio que tiene que exportarlos y es obvio que esa situación tiene que tener respuestas inmediatas. Respuestas que no comprometan el mediano y el largo plazo. Esta es la diferencia. El administrar el día a día le da posibilidades al gobierno de llevar adelante políticas específicas para ese día a día, pero no decisiones estructurales que modifiquen el comportamiento económico del país en el mediano y en el largo plazo o que comprometan la fe del Estado en el mediano y en el largo plazo. Esa es la diferencia que creo yo que tiene que quedar clara entre lo que el gobierno transitorio puede y no puede hacer. Y algo que también, y esto la población debería tener conocimiento, es qué está pasando con todas sus empresas estratégicas, ¿no es cierto? El caso de YPFB, que ya lo estamos sabiendo, Entel, en fin, otras como la de Litios de Bolivia, por ejemplo. Recientemente ha salido una publicación que sería bueno realmente confirmarla, pero que tiene que ver con una denuncia sobre el intento de entregar el litio a transnacionales norteamericanas. Se habla de Tesla y se habla también de que se estaría alertando al pueblo y sobre todo a sus organizaciones sociales, dice, acerca de un pago que tiene que realizar en el mes de junio Litios de Bolivia. Aquí, Miriam, yo quiero ser muy claro. En el caso de YPFB tenemos datos específicos de irregularidades en la prolongación del seguro para YPFB en contratos de compra directa por valor de $150 millones de combustibles como el diésel, y ahí sí uno puede expresar una opinión de que esa no es una forma de actuar. En el caso del litio debo decirte con absoluta franqueza que no puedo basarme en dicen que, se rumorea que, hay una denuncia que. Cuando esto se establezca de una manera clara y concreta y cuando haya una información oficial podré comentarla, porque el riesgo está en que uno pueda animarse a opinar sobre cosas que están basadas en dice que. No tengo la información suficiente como para darte una respuesta sobre el tema. Exactamente. Yo le agradezco por haber conversado con nosotros hoy, y es evidente, tenemos muchos temas de los cuales en este momento preocuparnos, mantenernos atentos, porque evidentemente somos parte de esta Bolivia a la que amamos, ¿no es cierto? Y queremos que todo nos vaya bien, como el hecho de que queremos reconciliarnos. Todo este tiempo deberíamos
Deberíamos haber estado en ese trabajo, pero ha sido todo lo contrario. Muchísimas gracias por la oportunidad, Miriam. No puedo dejar de mandar un gran saludo de admiración y de afecto a todas las madres de Bolivia, que son el pilar fundamental de nuestra sociedad y que son la base de la fe que tenemos en que su fuerza, su lucha, su diario vivir comprometida con los hijos y comprometida con el país nos permite pensar que la nación boliviana tiene el espíritu fuerte para luchar y vencer al coronavirus. Muchísimas gracias. A usted le agradezco infinitamente. Muy buenas noches.